Pues buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? ¿Habéis comido bien en casa? ¿Os han dado bien de comer en casa o donde hayáis comido? ¿Sí? Me alegro. Me alegro. Hoy vamos a hablar acerca de comer y morder. Vamos a tener, sí, eso es otra cosa, sí. Pero bueno, primero se muerde y después se come. Vamos a tener un mensaje práctico hoy, ¿de acuerdo? Un mensaje que lo podamos aplicar rápido y que sean cosas prácticas. Algunas veces son cosas más teóricas, digamos, más aspectos más teológicos que se pueden aplicar, obviamente, en nuestras vidas y para eso lo predicamos. Pero hay veces que llegamos a una epístola y hay cosas más prácticas, ¿verdad? Hay veces que leemos acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros y de los dones que el Señor nos ha dado. Y hay otras veces, como hemos leído en las últimas semanas en las epístolas pastorales, que habla acerca del orden de la Iglesia. Y hay cosas muy prácticas. Y le dice a este que haga eso, al otro que haga lo otro o que no haga lo de más allá. Y son cosas muy concretas y muy prácticas, fáciles de entender y poner en práctica. Pues vamos antes de nada, a orar al Señor y pedirle a Él también que nos ayude a entender su palabra y a ponerla en práctica. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra y ahora nos encomendamos a ti, Señor. También encomendamos la casa de los niños para que tú nos guíes y nos hables por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hace una semana alguien me regaló un libro titulado Si os mordéis y os coméis unos a otros. Sí. Si os mordéis y os coméis unos a otros. El título de un libro. Y habla acerca de eso precisamente. De los que muerden y de los que comen. De los que muerden y de los que comen. ¿Quién aquí tiene boca? Vamos a hacerlo más fácil. ¿Quién no tiene boca? Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. ¿Quién tiene dientes? Aunque sean postizos, va. Todos tenemos dientes, aunque a medida de los años se van cayendo. Pero bueno, podemos morder. Así que es un mensaje para todos nosotros. Yo me lo tomé como algo personal. Como algo para aplicar a mi vida. No me lo dio diciendo, te hace falta esto, hermano. Pero me lo tomé como para mí, para aplicármelo a mí, porque yo tengo boca y tengo dientes. Por lo tanto, puedo morder. Puedo pegarle un bocado a alguien y ahí me quedo tan ancho. Oh, yo no he sido yo no he hecho nada, yo no. ¿Cómo? ¿Qué moda es esta? Pues es muy habitual. Es muy normal, ¿no? Y no estoy hablando de mi hijo, de vez en cuando se muerden. El Adam o la mía, se pegan un bocado. Y hay que enseñarles que no se muerde. Que no está bien morder. Les acaban de salir, bueno, a ellos ya hace tiempo que les salen los dientes. Pero un niño cuando le empiezan a salir los dientes, coge y los muerde todo, ¿verdad? Y les compramos esos muñecos de plástico más duro. E incluso hay algunos que se congelan para cuando salen los dientes y en esas encías, escuchad, se les empiezan a romper las encías y están todo el día con una cosa de morder. Y aún no tienen esos dientecitos y cuando empiezan a salir el primer dientecito, les tocan así y empieza a raspar, ¡ay, míralo! Y les das esas cosas para que muerdan, ¿no? Están todo el día mordiendo. Pero no solamente mordemos con nuestra boca física. Ya crecemos, nos hacemos más mayores y hace años que aprendimos que no se tiene que morder a la gente. Y ya no vamos por la calle mordiendo a la gente. En la cola del súper se nos cuela alguien y le pegamos un bocado en la nuca. No, ya no pasa eso. Le damos un toquecito en el hombro. Disculpe, caballero. Disculpe, señora. Estaba yo en la cola. Estaba haciendo cola. O a veces ni siquiera dices nada. Ni ¿para qué me voy a discutir? Pues que pase ella, no hay prisa. Pero hay otro tipo de mordeduras, de bocados que pegamos de vez en cuando y el Señor nos avisa acerca de ellos. Este título de este libro está sacado de un versículo, en Gálatas capítulo 5, versículo 15.
El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 15, hace ya un mes o un mes y medio que lo estuvimos mirando en la escuela dominical, esta iglesia, esta epístola. Gálatas 5, 15, leemos lo siguiente: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué problema había en esta iglesia? Que los hermanos eran caníbales. Y Pablo tenía miedo de que la iglesia desapareciera porque se habían comido unos a otros y ya no quedaba ni el apuntador ahí. No estaba hablando de eso. ¿Os acordáis? En esa iglesia, Pablo les escribe esta epístola porque, dice, estaba sorprendido Pablo de que tan rápidamente se habían apartado a otro evangelio. Dice, no es que haya otro, pero se habían apartado a un evangelio diferente. Y estaban allí unas personas en esa iglesia. Bueno, en esa iglesia no, ya dijimos que esta epístola no está escrita a una ciudad, a una iglesia de una ciudad, sino a una región, ¿vale? Pues en esta provincia o en esta región habían ciertas personas que estaban introduciendo doctrinas diferentes al evangelio y les estaban añadiendo a la iglesia. Y decían, no, esto también hay que hacerlo. Y eran personas llamadas judaizantes que obviamente estaban intentando hacer que los cristianos, los nuevos cristianos en Cristo, que eran gentiles, tenían que seguir guardando la ley. Y ellos pensaban en sus razonamientos o en su egoísmo, en sus celos. Ellos pensaban que el evangelio que estaba predicando Pablo, que liberaba de la ley, iba a llevar a estas personas a un libertinaje total. A un libertinaje total. Claro, si ahora quitamos todas estas normas, todas estas costumbres en la iglesia, ¿qué va a pasar aquí? Esto va a ser cualquier cosa. Vamos a poder hacer lo que queramos, ¿no? Pablo dice que somos libres en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora yo puedo hacer lo que quiera, lo que me dé la gana. Y Pablo escribe esta epístola diciéndoles, no. Para nada en absoluto. Y les dice unos versículos más adelante, en el capítulo 5, a ver, ¿cuáles son las obras de la carne? Y vemos aquí en el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la lista no acaba aquí, dice, y cosas semejantes a estas, que Pablo acaba de describir aquí la lista. No quiere dedicar toda la epístola a describir toda clase de pecados. Dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No os preocupéis. El fruto que debe haber en la iglesia no es este. En la libertad que yo predico en Cristo no da este resultado. Este es el resultado de la carne. Y sigo continuando diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y parece ser que este legalismo producía en la iglesia todo lo contrario de lo que estas personas intentaban que hubiera. Ese cierto orden, esa cierta espiritualidad. Pero obviamente estaban basándose en algo equivocado. Y lo sabría seguramente que lo estaban haciendo intentando entorpecer el Evangelio, y otros que seguramente lo estarían haciendo de su mejor intención. Pero el resultado no era el esperado. Y mirad lo que pasaba. La gente se hacía vanagloriosa, se irritaba una a otra, y habían envidias entre ellos. ¿Por qué? Porque se hacía manifiesta sus obras, y se intentaban justificar por sus obras. Y entonces eso producía estas enemistades, estas envidias y estos pleitos en la iglesia. Y Pablo escribe a esta iglesia diciéndoles,
si os mordéis y os coméis unos a otros, y Pablo es así con un poco sarcástico, mirad que no os consumáis unos a otros. Acabará pasando eso. Acabará pasando eso. Si os mordéis y os coméis unos a otros, acabaréis desapareciendo. Y Pablo tiene que dar la atención de esta forma. Así que esa libertad que tenemos en Cristo no produce ese libertinaje. Esa forma de vivir que ellos decían, que algunos decían, que iba a ser un descontrol. Josué decía algo parecido esta mañana, cuando el Señor dijo en esa ocasión: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. El seguir a Cristo tiene unos resultados, debe tenerlos. Y aquí están los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si no tenemos estos frutos del Espíritu en nosotros, si no los tenemos, quizás es que nunca hemos sido salvos. Eso tenemos que examinarnos. Y tenemos que ser sinceros para empezar con nosotros mismos. Si nunca hemos tenido estos frutos en nuestras vidas, si nunca los hemos manifestado en nuestras vidas, quizás nunca hemos sido salvos. Quizás nunca se ha hecho la obra del Espíritu Santo en nosotros, la obra de la regeneración. Y necesitamos acudir a Cristo en primer lugar. Ese es el fruto normal que debe haber en un creyente, en cada uno de los creyentes que forman una congregación, una iglesia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No quiere decir que todos deben de salir el primer día. Y quizás a uno les costará más salir un fruto que otro. Pero el Espíritu Santo debe de hacer su obra en nosotros. Y estos frutos son los que el apóstol Pablo dice que deben de salir en nosotros. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Y dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Así que estas son evidencias que nos deben de hacer, primeramente a nosotros, tener la certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación. Notar y ver que el Espíritu Santo hace su obra en nosotros. Y eso produce frutos. Eso produce frutos. Y lo hablamos esta mañana con la epístola a Tito, hablando acerca, Pablo, de las buenas obras. Las buenas obras son el resultado, son la consecuencia. Decíamos, ¿la Iglesia debe cambiar el mundo? ¿Ese es el objetivo de la Iglesia? Decimos no. Pero es un resultado de la obra del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Que como nos cambia a nosotros, pues también va cambiando. No va a cambiar la sociedad, el mundo. Dijimos que el mundo tiene una corriente y Dios saca de en medio a las personas que son salvas. Pero nos va cambiando a nosotros. Y cuando hay un buen grupo de personas que se convierten, pues obviamente hay un buen cambio que se nota. La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio a toda criatura. Y el fruto del Espíritu después produce ese cambio en nosotros. Pero aquí tenemos este versículo que nos dice, nos advierte: mirad si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y fijémonos que desde el principio, desde que el pecado entró en el mundo, esto es lo primero que se ha manifestado. Desde que el pecado entró en el mundo, esto es lo que se ha manifestado. Mordiscos, y canibalismo, podríamos decir, para ubicarlo todo en esta forma metafórica de hablar. Y no hay que ir muy lejos desde que el hombre pecó, sino desde el principio ya, desde que Adán y Eva pecaron, lo primero que pasó, que fue Dios por el huerto del Edén iba llamando al hombre, en Génesis capítulo 3. Y Adán le contestó, y podemos ir allí y ver un poco el proceso, en el capítulo 3 de Génesis. En el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. De aquí está ese pequeño primer bocado. Esa es la culpable. Esa es la culpable. Y Eva, pues, dice como el juego de la patata caliente. ¿No habéis jugado una vez? Eso de que se van pasando una pelota o algo y uno va contando hacia atrás hasta que llega al 0 y el que toca se queda con la patata caliente, eliminado. Pues ahí Eva recibió la patata caliente y dijo, no hay mucha más gente a quien echarle la culpa, la serpiente. La serpiente es la que me engañó. Y ahí se fueron pasando unos a otros la patata caliente. Pero qué diferente es cuando uno acepta esa responsabilidad o reconoce esa responsabilidad. Te has equivocado. Acepta esa responsabilidad. Intento enseñar a mi hijo. A veces se le riñe y se pone a llorar porque se le riñe. Bueno, hijo, te has equivocado. No tienes que llorar cuando te estamos riñendo. Tienes que aceptar esa responsabilidad porque tú te has equivocado. Te estamos riñendo, aceptas la reprimenda, pides perdón y ya está. No tienes por qué llorar. Qué diferente hubiera sido, o qué diferente es cuando nos equivocamos y aceptamos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y no ponemos excusas. ¿Cuántas veces no has escuchado una persona que está pidiendo perdón, pero en lugar de pedir perdón, está diciendo excusas de por qué lo ha hecho? Eso no es pedir perdón. Es que me habían dicho, es que yo pensaba, es que yo creía. ¿Me estás pidiendo perdón o qué me estás diciendo? ¿Lamentas lo que ha pasado? ¿Lamentas lo que has hecho? ¿O lo volverás a hacer otra vez? Porque no me estás dejando nada claro. Ahora, qué diferente es cuando yo me equivoco y he ofendido a alguien y le pide perdón al hermano, a la hermana. Mira, lo siento, no tenía que haber dicho lo que dije. Y no le explico de que ese día me encontraba mal, o que ese día me habían dicho algo antes, o que mi hijo me estaba molestando, o que lo que quieras. Ofendí a alguien. Lo otro son excusas que no sirven para pedir perdón, ¿verdad? Pido perdón y se arregló el problema. Reconozco que me he equivocado. Cuando pedimos perdón al Señor, cuando buscamos o nos acordamos de 1 de Juan, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo creo que ninguno de nosotros vamos al Señor para pedirle perdón por un pecado y vamos con excusas. Mira, Señor, es que, ¿ves? Pasó esto, esto y esto y esto. No estamos confesando nuestro pecado. No estamos confesando nuestro pecado al Señor de esa forma. Pues tampoco lo hagamos con el hermano del lado. Le has mordido al hermano. Le has pegado un bocado. Con todos tus dientes. Y está allí con la marca, de todos. Porque todos tenemos una buena boca, y unos buenos dientes. Y no vamos a explicarle, no debemos explicarle, ¿por qué dijimos eso? Que mi hermano me había dicho, que yo entendía, que no sé qué, no sabía. Claro que me dijo eso y yo ya supuse, entonces, patapam. Lo siento, hermano. Perdóname. Pero a veces, ¿verdad? Hacemos como Adán y Eva. No, la mujer que me diste me engañó. No, la serpiente me engañó. Y nos vamos pasando unos a otros la pelota. Ya he dicho que sería un mensaje práctico, Es que no voy ando con rodeos. Pero ¿verdad que sí? ¿Verdad que todos preferimos eso? Claro, hay que mirar todas estas cosas desde las dos perspectivas. Desde el punto de vista de que yo ofendo, lo que debo hacer. Y desde el punto de vista de yo que me ofenden a mí, lo que me gustaría que me dijeran. Por lo tanto, pues, lo que queramos que nos hagan a nosotros, como le dijo mi hijo, hazlo tú también. Hazlo tú también. Y vamos a pedir perdón y pedimos perdón. Y nos damos un buen abrazo. Y seguimos adelante. Pero hay que aceptar esa responsabilidad.
Hay que aceptar esa responsabilidad. De que si me he equivocado, pido perdón. Y después viene todo lo demás. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y podemos aplicar la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor, al Maestro. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. O sea, todas las veces que haga falta. Todas las veces que haga falta. Y allí aplicamos ese versículo. Pero primero, nuestra parte. Si somos los ofensores, hay que pedir perdón. Y ya está. No hay que ir con excusas. No nos gusta escuchar excusas. Lo siento, he llegado tarde. Podía haber salido antes de casa y no con el tiempo justo. Y claro, el metro se estropeó, perdí mi cartera, no encontraba el billete. Si hubiera salido media hora antes, te da tiempo de volver a casa y buscarlo. Bueno, os pongo un caso extremo. Pero a veces son así las cosas. Así que hay que ser responsables. Y al pedir perdón no dar excusas. Si no, no estamos demostrando nuestro arrepentimiento. Después el siguiente caso que encontramos es el de Caín y Abel. Y es el primer pecado descrito después de la caída del hombre. Y todo nace de la envidia de Caín contra Abel. La envidia de Caín contra Abel. La cual encontró su máximo exponente ya en el primer momento. Ya en el primer momento. O sea, no es que Caín estaba influenciado por una sociedad totalmente destructiva, o porque Caín estaba acostumbrado a ver todo el día la televisión donde había mucha violencia. No había ni televisión, no había ni libros, ni siquiera había casi ni sociedad en la cual poder excusarse, es decir, encontrar una explicación por lo que hizo. Pero él, esa envidia que él tuvo, lo llevó a matarlo. Se ensañó Caín con su hermano Abel, lo llevó a un lugar apartado y ahí lo mató. Porque tuvo envidia de lo que había pasado. De que Abel había ofrecido a Dios una ofrenda excelente, más excelente que la de Caín. Y Caín, la ofrenda de Caín, Dios no le gustó, Dios no le agradó. Pero Caín tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Caín tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, pero no lo hizo. Y todos tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. Caín, qué fácil era. Pues reconocer que te habías equivocado, volver atrás, pedirle a tu hermano un cordero y ofrecérselo al Señor. A cambio de unas legumbres, a cambio de tu fruto. O en todo el caso que no se estuviera refiriendo al tipo de sacrificio, que era el cordero, sino al espíritu en el sacrificio, que Abel ofreció de lo mejor y Caín ofreció de lo que tenía, ya eran las dos vertientes. Caín tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Y así Dios se lo dijo. Y así Dios se lo dijo. En el capítulo 4. Dice el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y a veces nos encontramos teniendo envidia de aquellos que hacen el bien, de aquellos que hacen las cosas correctamente. Somos muy envidiosos a veces. Y el hombre por naturaleza lo es. Y manifiestas son las obras de la carne, que ya hemos leído. Y allí está en la carne luchando contra el espíritu. Dice, y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y muchas veces nos pilla desprevenido. Estamos con la guardia baja y nos encontramos teniendo envidia, teniendo celos de aquel que ha hecho algo correcto. Y yo no lo he hecho. Pudiéndolo haber hecho yo. Ahora mi hermano ha hecho el cantemos.
y yo no lo he hecho. Mira, yo podía haberlo hecho también. No estoy dando nada exagerado. No estoy diciendo nada fuera del otro mundo, ¿eh? Yo también he tenido tiempo para hacerlo. Quizás no tanto como él últimamente, pero si hubiera empezado cuando se nos ocurrió la primera vez, ya estaría acabado. Pero él lo ha hecho y yo no lo he hecho. Me da envidia. Porque él lo ha hecho y yo no. Pues no lo vamos a comprar. Porque lo ha hecho mi hermano y yo no. ¿Os creéis que eso es extraño? Eso es muy habitual. Eso es muy habitual. Por desgracia. Por desgracia. Y hay que luchar contra eso. Y hay que luchar contra eso y reconocer, él lo ha hecho bien y lo ha hecho y lo ha acabado. Y lo otro son excusas. No, es que él tiene más tiempo. No sé qué. Bueno, pues quizás sí. Pues me alegro porque lo ha hecho. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Y vamos a darle gracias al Señor porque podemos obtenerlo y vamos a cantar lo que ahí está escrito. Y le damos las gracias porque lo ha hecho. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y allí está la envidia. Porque alguien ha hecho algo bueno y tú no. Quizás porque tú podías haberlo hecho también. Y no lo hiciste. No sé, por pereza, quizás no lo he hecho por pereza. O porque no me apetecía. O porque ya lo haré más adelante. Y el Señor ha tocado ese corazón y lo ha hecho diligentemente. Y ahí está el pecado a la puerta. Y tenemos que luchar contra eso también. No dejar que eso entre en nuestro corazón. Y toque esa fibra, esa carne tan sensible, y empiecen esos celos. Que provocan, pues, llevar a alguien, llevar a un hermano en contra de otro hermano. Ponerlo en su contra. Intentar dominar o intentar manipular las situaciones para que estén a nuestro favor. Y no nos veamos solos. También vemos en Génesis 25-22. Leemos acerca de Jacob y Esaú, y es un pasaje muy curioso. Y como que aquí no hay ninguna hermana que yo sepa, que yo recuerde ahora mismo que haya tenido gemelos, pues no le podemos preguntar nada de eso, ¿no? Porque tú en tu momento, Raquel, mira que pueden estar escondidos. 25-22 leemos: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea que fue algo realmente dramático para ella. No, es que le daba la impresión de que se movía mucho y no sabía. No, ella fue a consultar a Jehová porque ella notaba algo dentro suyo que no era normal. No era normal eso. Y ahí estaban Jacob y Esaú peleándose. Esas dos naciones que se dieron en el futuro. Israel y la otra era, ¿os acordáis? Edom, que significa rojo, Esaú. Edom. Y allí estaban esas dos naciones luchando en el vientre de su madre. Y seguramente habéis visto vosotros en uno de estos PowerPoint, o estas imágenes que ponen a veces en el Facebook, vídeos que ponen esos bebés. Una vez vi un bebé, los dos gemelos que nacieron juntitos, allí abrazaditos. No se acuerda uno si estaban duchándolos, si se estaban ahí los dos acariciando, ¿os acordáis? Qué tierno es eso, ¿verdad? Pues estos no, estos se estaban pegando ahí. Y quizás salió uno con el ojo morado ya del vientre de la madre. Bueno, bromas aparte. ¿No te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado, y por eso lo digo, que haya un hermano que no lo tragas. ¿Y no sabes por qué? Desde el comienzo, desde que llegó, no sé cómo no me saludó, no sé qué me dijo lo primero, o cómo me lo presentaron, o cuál fue su primera broma que me hizo, y ahí se acabó todo. ¿Verdad? Y a veces es más habitual de lo que pensamos. Y allí estaban esos dos bebés que aún no habían ni nacido, ya estaban peleando. Y a nosotros a veces nos pasa también, con algún hermano, alguna hermana en la iglesia, que, o no sé, si su manera de vestir, o su manera de hablar, o su manera de mover el pelo, o su manera de sentarse, y no lo trago.
resisto. Y no puedo con él. Yo me acuerdo que me pasó eso con una persona, hace muchos años. No podía con él. No podía con él. Y le tenía envidia. Y escuché una vez un mensaje que aquel predicó. Y decía, precisamente en esa misma situación, ora por él. ¿Cómo que ore por él? Tengo que orar por mí, para que no me hunda, para que no me destruya. No, ora por él. Ora por esa persona. Ora por ese hermano. Y lo puse en práctica y al tiempo nos hicimos íntimos amigos. Y no fue una victoria del Señor. Y se puso en práctica la palabra de Dios. Y no lo digo para darme méritos, sino digo para que sepáis que funciona. Que es verdad. Que funciona. Y muchas veces nos encontramos de esa forma. Con un hermano, con una hermana, que quizás nos ha dicho una palabra desde el primer día. Y no hay forma de estar con él. No hay forma de hablar con él. No hay forma de tragarlo. Pero, ¿eso es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Eso es lo que Dios quiere en nuestra iglesia? ¿Para eso Dios nos ha salvado? ¿O no se están manifestando los frutos del Espíritu en nosotros hacia esa persona? ¿Esa es la excepción? No, ¿verdad? Y creo que todos reconocemos que no, que estamos equivocados si pensamos así. Pero debemos de cambiar. Y debemos de tomar medidas en ese aspecto. Y si tienes que orar por él, ora por él. Cada día. Para que el Señor nos enseñe a amar a esa persona que no tragamos, no queremos o no nos cuesta de tratar con ella. Y el Señor lo hará. Y el Señor normalmente nos cambia a nosotros. El Señor normalmente nos cambia a nosotros. Esa persona muchas veces no tiene ni la culpa. Y nos cambia a nosotros. Y en mi corta vida, en mi corta experiencia, me parece que la mayoría de veces que tenemos un problema con alguien, no es por él, es por nosotros. Muchas veces. No sé si a vosotros, quizás que los que tengáis más experiencia que yo, lo podéis decir. Pero por lo que yo he visto, la mayoría de veces que yo tengo algo contra alguien, muchas veces el problema no está en esa persona, sino en mí mismo. En mí mismo. Y el que tiene que cambiar soy yo. Esa persona no es perfecta, pero el problema está en mí. El problema está en mí. También en Génesis capítulo 37, versículos 18 al 33, leemos lo siguiente. Bueno, está aquí la historia de José y de sus hermanos. Y su padre, el padre de José, le regaló una túnica de colores. En el versículo 3 del capítulo 37 dice, llamaba a Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y sus hermanos le tenían una envidia tremenda, una envidia terrible. Y no vamos a entrar a juzgar ahora a Jacob si él tenía favoritismo, si él apoyó o promovió esos celos, esa envidia. Vemos que los sueños de José tampoco ayudaban mucho. He soñado que yo estaba en el centro, no me acuerdo ahora el sueño cómo era, pero que la luna, el sol, las estrellas, todos se inclinaban delante de mí. José, hombre, por favor, si viniese a cualquiera de nosotros y contara ese sueño en la iglesia, diríamos, vale, hermano, muy bien. Muy bien, hermano, también te queremos mucho. Pero bueno, ahí estaban esos sueños que Dios le dio a José, y después él, cuando estuvo en Egipto, lo reconoció, lo que estaba pasando cuando vinieron sus hermanos a buscar comida. Pero el hecho es que esos hermanos tenían tantos celos de él y tanta envidia
que quisieron matarlo. Y no hicieron como Caín en este caso, no llegaron a matarlo, pero sí que le hicieron a creer a su padre que estaba muerto. Sí que cometieron casi un asesinato, no sé de qué forma, metafórico o psicológico, contra su padre. Y el pobre hombre lo pasó mal. Jacob lo pasó muy mal por la muerte de su hijo. O sea, imaginaos qué crueldad la de los hijos, que ni uno de ellos en todos esos años en ningún momento le confesó a su padre el pecado que habían cometido. Qué horrible, ¿eh? Qué dureza de su corazón. Qué dureza de corazón. Pero pensando en lo que había ocurrido aquí, me vino a la mente la parábola del Señor cuando en Mateo 20 habla acerca de ese hombre, es un hombre que tenía una propiedad grande, una viña, y fue a buscar gente a la plaza. Y empezó a llamar a las personas. ¡Hey, venid aquí! Os contrato para el día de hoy y os pagaré tanto por la jornada. Y pues todos los que habían en la plaza y se fueron a trabajar con él. Y ahí empezaron a trabajar de sol a sol. Y después a media mañana volvió a ir otra vez. Y aún había más gente. Oye, venid y os pagaré. Y fue así varias veces durante el día. Y en la última hora fue otra vez y aún encontró gente allí. Pues, todavía estáis aquí buscando trabajo. Si hay para abajo en mi viña. Y los mandó para trabajar. Y al cabo de la jornada, desde los postreros, dice el Señor, hasta los primeros, o sea, desde los últimos que empezaron a trabajar hasta los primeros, el hombre le fue pagando lo mismo a cada uno. Y los últimos que llegaron, o sea, los que habían trabajado todo el día, se le quejaron. Oye, que estos han trabajado 1 hora y les ha pagado lo mismo que a nosotros. Ellos pensaban que les pagaría más. Y este hombre les dijo, ¿qué os da a vosotros como gasté mi dinero? ¿No? Y es así. Tú has convenido conmigo que te pagaría tanto por la jornada. Pues toma, esto es lo que te debo. Así hemos convenido. ¿Qué te importa a ti lo que hago con mi dinero? Como si lo quiero regalar después, en la calle. Dijo, si lo sé, no trabajo. Bueno, es mi dinero, yo hago lo que quiero. A lo que me refiero es que el Señor tiene con cada uno de nosotros un trato especial, un trato diferente. Y más que eso, es un trato personal. Un trato personal. Eso quiere decir que no debemos de estar trabajando por el Señor, no tenemos que estar ocupados por el Señor, mirando lo que hacen los demás y lo que el Señor hace con ellos, sino ocupados de nuestro trabajo con el Señor. Porque si estamos todo el día mirando lo que hacen los demás y cómo creemos nosotros, siempre creemos nosotros, nuestras interpretaciones, nuestras deducciones, etcétera, de cómo lo trata el Señor, porque obviamente ninguno de nosotros tiene aquí la mente del Señor, ¿verdad? Sino que se levante y se ponga aquí, yo me siento. Si estamos todo el día mirando lo que el Señor, cómo creemos que trata el Señor a los demás, y nos olvidamos de nuestra relación con el Señor, pues tenemos un problema también, de celos y envidias. Y como veis, la mayoría de estas cosas, de estos problemas, surgen de los celos y las envidias. De fijarnos más en los demás que en nosotros mismos. En fijarnos más en los demás que en nosotros mismos. ¿Y qué le dice el hombre a los trabajadores? Yo hago con mi dinero lo que yo creo justo y necesario. Si yo quiero regalarle a todo el mundo el dinero, pues se lo regalo. Tú conveniste conmigo que te pagaría tanto. Pues ya está. Podría haber pensado, podría decir el hombre, haberme pedido más. Pero no me pediste más. Y claro, nos fijamos mucho en los demás y poco en nosotros. Y allí surgen los celos y las envidias. Y después los mordiscos. Porque este ha hecho esto. Y esta, ¿ves lo que le pasa? Y ves, y estamos envidiosos.
Pero el Señor quiere trabajar en nosotros también. Y nos estamos preocupando muchas veces en ver cómo el Señor trabaja con ese o con aquel. Y muchas veces pensamos, me gustaría que el Señor hiciera eso conmigo. Pero claro, estamos tanto tiempo pensando lo que el Señor quisiera que hiciera con nosotros, que no nos damos cuenta que el Señor también quiere hacer con nosotros. Y no puede, porque estamos todo el día mirando a los demás, cómo el Señor trata con ellos. Pero el Señor también quiere tratar con nosotros. Y volvemos a lo que Dios le dice a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Así que, pues, Él es más sabio que nosotros, Dios es más sabio que nosotros, no nos trata a todos de la misma forma, gracias a Él, que no nos trata a todos de la misma forma, ni tampoco nos exige a todos de la misma forma, ni nos da todo lo mismo, en las mismas cantidades. Quizás nos hundiría si lo hiciera. Y Dios es más sabio que nosotros. Por lo tanto, dejemos de juzgar a los demás y centrémonos en nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo por el Señor? ¿Lo estoy haciendo con un buen corazón? ¿Con una buena actitud? ¿Con un corazón agradecido por la oportunidad que tengo de poder servirle? ¿De poderle ser útil al Señor? Y el libro pone, estaba leyendo eso, lo que es un poco los ejemplos que pone en el prefacio del libro. Estos ejemplos. Y pone algunos más, acerca de hombres que hicieron maldades y no fueron amables con sus semejantes. Saúl con David, por ejemplo. También estaba ahí la envidia. Y también llevó a intentar matarlo en diferentes ocasiones. Esa envidia que tenía Saúl, de porque la canción que cantaban, ¿verdad? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Están diciendo que has matado a unos 1000, Saúl. Pero bueno, Saúl tenía un problema con Dios. Estaba a la raíz de todo el problema. Que Saúl tenía un problema con Dios y Samuel ya lo tuvo que avisar. Y ya le dijo al final, tu reino va a ser quitado de ti y va a ser dado a uno. Conforme al corazón de Dios. Dios se ha buscado a otro que le va a servir mejor. Absalón, con su padre David también. Ahí hubo un problema un poco diferente, creo. Y Absalón vio en su padre David ciertos pecados, ciertos errores, y que se creía él más digno que su padre. Se creía más digno que su padre de llevar el reino. David había pecado con Betsabé, había Dios mandado un juicio, habían pasado diferentes cosas, y Absalón se creía más digno que su padre de llevar el reino. Pero no era así. Él no había sido el escogido por Dios. Y Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar establecido. Nos ha dado a cada uno una responsabilidad. Y debemos estar agradecidos al Señor por ello. Salomón también. Y él desvió su corazón detrás de los dioses. Desvió su corazón. Y con lo sabio que él fue, con lo preparado que él estaba para dirigir el reino, él construyó el templo. Él puso los cantores en el templo, puso todo lo que había en el templo, organizó todo lo que era el culto del templo. Su corazón se acabó desviando de lo que era correcto delante de Dios, porque puso en sus ojos, puso en su corazón cosas que no tenían que estar allí. Y él lo fue permitiendo y fue haciendo lazos con fue haciendo lazos con aquel reino, con el otro reino, casándose con las princesas, con las hijas de los reyes, y fue haciendo alianzas y más alianzas y más alianzas, y quedó tan comprometido que al final su corazón se desvió totalmente, y la consecuencia tan grave fue que el reino fue dividido en dos. El reino fue dividido en dos. Cuando nos ponemos nosotros primero. ¿Por qué tenemos envidia? ¿Por qué tenemos celos? Porque nos creemos superiores, ¿verdad? Porque nos ponemos primero. Porque nos ponemos primero antes que los demás. Y por eso tengo envidia de este hermano, de aquel hermano. Porque
porque yo soy más que él. ¿Cómo es que no lo tengo yo? Porque yo soy más guapo. Porque yo canto mejor. Porque yo no sé qué. Nos ponemos primero. Y entonces ahí nacen las envidias, nacen los celos. Y cuando pasa eso, deberíamos de llevar un cartelito que pone, cuidado, muerde. Los carteles esos que hay en las puertas de las casas, cuidado con el perro, muerde. Pues, qué triste también, ¿no es? Que pasa eso en las iglesias también. Si os coméis, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que nos consumáis unos a otros. Pues la semana que viene vamos a ver un poco el antídoto contra eso, ¿vale? Hoy hemos estado hablando acerca de este peligro, hemos hecho unas pocas reflexiones y unos cuantos ejemplos que quizás nos damos cuenta de que no es tan lejano, no es tan distante estos problemas, sino que están a la orden del día. La semana que viene, con la ayuda de Dios, veremos un poco el antídoto. ¿Cómo podemos luchar contra este pecado tan terrible y que destruye iglesias? Las destruye de verdad. Nosotros hemos pasado ahora hace pocos domingos por un tiempo, por un momento en el cual hemos visto por aquí unas bocas intentando morder, intentando despedazar lo que el Señor ha hecho. No está tan lejos de nosotros todas estas cosas. No estamos tan ausentes o tan exentos, eso, gracias, de que nos pase esto. Incluso a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros delante del Señor. A ver, ¿cómo nos comportamos en la iglesia? Si nuestro fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza en nosotros. ¿Cómo respondemos ante imprevistos, ante situaciones? ¿Cómo contestamos a los hermanos? A veces hay que morderse la lengua un poco, que salga sangre. Pero mejor es eso. No, nadie se ha enterado, no he hecho nada, no he ofendido a nadie, que después tener que ir al hermano y pedirle perdón. Si hay que hacerlo, lo hacemos. Responsabilidad. El que bien hiciere será enaltecido. Pues el Señor nos ayude a vivir para Él y a aplicar estas cosas en nuestras vidas. A recordarlas, a veces es necesario que se nos recuerden estas cosas, porque a veces nos olvidamos. Y como todos tenemos boca, dice Santiago, no habla de los dientes, pero habla de algo parecido, ¿verdad? Santiago creo que es capítulo 3, que todos ofendemos. La lengua. Nadie ha domado nunca la lengua. Si tú puedes domar tu lengua, eres capaz de refrenar todo tu cuerpo. Nadie ha domado nunca su lengua. Por lo tanto, es necesario que de vez en cuando escuchemos estas palabras. Aunque a veces nos sentamos un poco mal. O nos sintamos un poco, bueno, como nos sintamos. Pero que el Señor nos ayude a que en nuestra iglesia, en nuestra congregación, tengamos ese testimonio, ese fruto del Espíritu y esa capacidad para podernos pedir perdón también, cuando sea necesario. Evitémoslo, el ofender, pero si ofendemos, en la iglesia nunca podremos tener toda la congregación que piense lo mismo de todos los temas. No se podrá tener, porque todos tenemos una opinión diferente. Ahora, lo que sí que debe haber en nosotros es esa unidad y esa capacidad de saber convivir a pesar de eso, a pesar de esas cosas. No, yo creo que el libro de Hebreos mira qué tontería, fue escrito por Pablo, y otro, no, que fue por escrito de Apolos, y una iglesia se divide por eso. No hace falta dividirse por eso. Podemos saber convivir con esas diferencias y saber que eso no es una doctrina fundamental de la fe. Pues que el Señor nos ayude a saber convivir. Es necesario saber convivir en una iglesia como hermanos que somos, que tenemos el mismo Espíritu en nosotros, tú y yo. Tenemos el mismo Espíritu Santo en nosotros, que quiere hacer su obra en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, que a ti sea toda la gloria y toda la honra.